Bienvenidos a todos a esta masterclass. Vamos a ver si pues pasamos una horita que nos aporten a todos, a vosotros, a mí por supuesto también, que la docencia, que es una experiencia reciente en mi vida profesional, hace 4 o 5 años que empecé también a colaborar con másters, a pesar de que siempre he sido, bueno, pues más un gestor y director en el mundo industrial, ¿no? Ya también nos decía Esther. Empecé como consultor en lo que soy Accenture, trabajando sobre mejora de procesos industriales y luego, pues hace ya tiempo, me cambié a lo que los consultores decíamos irse al otro lado de la mesa, o sea, de recomendar qué hacer, pues me fui al otro lado a gestionar y hacer, ¿no? Lo cual, que es donde he llevado más la gran mayor parte de mi vida profesional. Y bueno, pues te obliga pues también a aplicar, a conocer, a tecnologías, técnicas de gestión, pero lo que te aprieta es al final servir a tus clientes y orientar a tu empresa para que sea rentable. Bueno, vamos a ver hoy lo que sería un extracto del módulo de gestión de producción y planificación de la demanda del máster que os comentaba Esther. Yo os he seleccionado pues una serie de slides, bueno, pues con lo que creo que es más significativo desde el punto de vista de los conceptos importantes a conocer y de las tecnologías, mi visión, mi conocimiento, mi experiencia muy directa en algunas de ellas. En otros yo, os adelanto, no soy ni consultor de IT ni informático, os presento ejemplos reales sin pretender en absoluto venderos ninguno de ellos. Simplemente con ánimo de clarificar y entenderlo mejor. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Imagino que ya lo estaréis todos viendo. Me ha salido un título un poquito largo, lo siento por ello, y por la promoción es difícil al final leerse todo, pero básicamente en el entorno del módulo que yo doy en el máster y en otros cursos y másteres en los que colaboro, sobre todo me centro en lo que es la gestión de la producción o gestión de materiales, se llama en algunos momentos, en inglés Materials Management, también es muy conocido como Supply Chain Management, o también se puede hablar de gestión de operaciones. Es el mundo en el que me he movido prácticamente toda mi vida profesional, donde tengo más experiencia y bueno, pues es donde intento aportar mi granito de arena en conocimientos y ayudar a los demás, ¿no? Aparte de lo que me enriquece, dar clases para actualizarte, para conocer experiencias y para permanecer permanentemente inquieto por nuevas mejoras, procesos, herramientas, ¿vale? Vamos a ver, como os digo, conceptos vamos a llamarlos teóricos o conceptos que están en el know-how del mercado, de todos los sectores, principalmente industriales, y luego tecnologías que comienzan a aplicarse, a ser más extendidas o con ya una cierta madurez en la aplicación en este mundo digital que va súper rápido, ¿no? Muchas veces más rápido de lo que podemos digerir. Mi idea es que esta presentación pues, no dure más allá de, vamos a llamar, 35 minutos para que haya un tiempo, cuarto de hora, 10 minutos, 35 o 40 minutos para posibles preguntas, ¿vale? A ver, un segundito, me voy a quitar la ventanita esta, la voy a minimizar para que no me interrumpa. Bueno, cuando hablamos de planificación y control de la producción, pues nos surge una pregunta que a todos más o menos, yo creo que más de una vez, nos viene a la mente o nos inquieta día a día, ¿no? ¿Por qué planificar? ¿Por qué planificar en un mundo tan cambiante, con unos cambios? Ya veréis en la presentación de hoy, seguro que me va a salir el tema de la pandemia más de una vez. Con unos cambios a veces tan brutales como lo que nos ha ocurrido en el COVID, que ha tirado por tierra prácticamente pues, a cualquier plan estratégico, a cualquier plan de ventas o cualquier plan operativo de todas las empresas en todos los países. Entonces, ¿por qué planificamos? Pues en concreto, en un entorno productivo u operativo, vamos a entender la palabra producción aquí no solo como industrial, sino de operación, de muchos sectores.
¿Qué es lo que buscamos? Pues determinar qué vamos a fabricar o qué vamos a operar o qué vamos a distribuir. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar ese proceso, esa operación, esa fabricación? ¿Qué recursos, qué materiales, qué medios necesitamos para fabricarlos? ¿Cuáles de ellos tenemos disponibles y en qué momento? Y cómo, cuándo obtener y comprar lo que necesitamos, ¿vale? Estas preguntas y estas respuestas pueden ser en el corto plazo, pueden ser en el medio plazo o pueden ser en el largo plazo. Todas aplican. Luego lo veremos en lo que es el modelo integrado de planificación y control de manufacturing. Y siempre uno se va a encontrar con este dilema, ¿no? Con esta necesidad de buscar el equilibrio. De ahí la balanza, que es un elemento muy utilizado en supply chain, en este ámbito de gestión. Tenemos que equilibrar y buscar la mejor solución para dar prioridad a mi demanda, qué demanda satisfacer, a qué coste, en qué plazos, cómo priorizar unos pedidos sobre otros, cómo buscar pues el máximo nivel de servicio. Pero esto hay que equilibrarlo con mi coste y mi capacidad de recursos. Es decir, determinar y decidir qué, cuánto y cuándo fabricar, que al final nos lo marca el mercado de cada empresa, o el sector en el que funcione cada empresa o cada entidad. Y qué capacidad tenemos de los recursos necesarios. Qué utilización, qué coste tenemos de utilización, maquinaria, mano de obra, materiales, y lo que implica los inventarios correspondientes, ¿vale? Incluso recursos financieros. No olvidemos que detrás de cada uno de estos recursos hay un coste. Puede ser un coste no solo de amortización, de inversiones, de compras, sino pues de un inmovilizado que en determinadas ocasiones tiene muchísimo impacto también en mi cuenta de resultados. Otra visión global que a mí me gusta, aquí os pongo la fuente en determinados imágenes y textos que utilizo para que sepáis también de dónde vienen. Este es un libro dentro del ámbito también de formación de APIX, que es una de las referencias recomendadas, Operations Strategy. A mí me gusta mucho este esquema y lo utilizo para no perder visión de qué es gestionar las operaciones. Toda empresa, toda organización, vuelvo a coger un poco de perspectiva, no solo industrial, lo que hace es producir una serie de productos o servicios para sus clientes internos o, pues es una gran multinacional, una gran corporación, pues para sus propios clientes internos, ¿no? Por ejemplo, una gran multinacional del automóvil, pues tiene fábricas donde se producen los automóviles, pero también tiene fábricas donde fabrican los motores de los automóviles para distintas plataformas, ¿no? Ya conoceréis todos pues que al final todo esto van convergiendo, los grandes grupos de automoción manejan muchas marcas precisamente también para buscar ahorros de costes, ¿no? Entonces, pues los mismos motores que puedes utilizar en un Audi, en un Volkswagen, en un SEAT o en un Skoda, pues los vienen desde una misma fábrica de producción, ¿no? Pues hay el cliente interno, no deja de ser otra empresa de mi grupo. Otro entorno que no sea industrial, pues entorno de salud, pues también hay un ámbito de operaciones. ¿Qué servicio damos en un hospital? Pues está dando pues curar una enfermedad, prevenir una enfermedad, etcétera. Hay una parte de especialidad médica, pero hay una parte operativa que lo gestionan, ¿no? Por eso normalmente en un hospital hay un director del hospital que se ocupa de que todas las operaciones funcionen bien y luego ya están los especialistas médicos, ¿no? Porque un hospital tan importante es que tenga buenos médicos como que funcionen los servicios de limpieza, de catering, de las pruebas diagnósticas, de todo lo que está alrededor de todo el flujo de personas que pasa por ese hospital, ¿no? Bien, al final, cualquier organización lo que hace, cualquiera, transforma unos recursos pues en materiales, puede ser información, si yo proceso una información, pues, o el servicio que yo doy es un asesoramiento, etcétera, hasta los propios clientes. ¿Cómo transformo yo un cliente? Pues no lo sé, dándole un curso de formación, dándole una asesoría, etcétera, ¿no? Y los transformo
pues utilizando una serie de recursos. Mano de obra, facilities, es decir, los medios, edificios, tecnologías productivas, tecnologías de gestión. Los recursos transformados, yo a través de los procesos les añado valor. Muy importante, muy manida esta palabra de añadir valor. Pero también es muy importante tenerla muy claro el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que añade valor a un recurso transformado, ¿no? A un material? Pues aquello que le aporta un significado, una utilidad a mi cliente y que el precio que yo puedo cobrar por esa utilidad, por ese valor, que mi cliente iba a salir la palabra valor. Otra vez no. O sea, que mi cliente percibe como útil para él, tiene que estar, el coste de aportar ese valor tiene que estar por debajo del precio que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Si yo le aporto a mi producto, a mi proceso, unas características que el cliente no está dispuesto a pagar por ello, pues al final no estoy aportando nada. Lo que estoy es añadiéndole costes. Esto es un ejemplo que siempre pregunto en las clases que doy. Vosotros pensáis, os lo digo en genérico, puede ser un punto de debate. ¿Transportar un producto, distribuir un producto añade valor? ¿Amazon añade valor transportando su producto? Pues sí, porque lo que hace es hacerle fácil, accesible, la disposición, la recepción de ese producto, ¿no? Y todo el e-commerce, pues lo que ha revolucionado, sin pagar un precio por encima de lo que un consumidor pagaría en una tienda. Y además, pues con todo su boom y toda su gestión, al revés, incluso pues por toda la presencia de todos los clientes de su portal, de todo lo que él distribuye o portal que utilizan otros clientes para distribuir, pues la oferta es muchísimo más amplia y en general en muchas ocasiones bastante más competitiva, ¿vale? Entonces, transformo recursos añadiendo valor a través de procesos, muy importante. Os voy a comentar lo importante en una gestión es el proceso y las herramientas están al servicio de mejorar el proceso. ¿Qué es un proceso? No voy a entrar a definirlo académicamente, pero tú transformas unos inputs en unos outputs añadiendo valor, si pudiéramos decirlo de una manera muy resumida. Y los procesos no son partes de la organización, no. Un proceso puede estar gestionado por partes de una organización empresarial o de una institución, que es lo normal. Y esa transformación de recursos se están organizando para darle valor a un coste competitivo pues a través de estos procesos a sí mismo, ¿vale? Yo doy valor a lo que transformo y organizo los recursos a través de procesos para dar esos productos y servicios que mi entidad aporta. Y eso es la gestión, al final, en la que se centra el mundo de las operaciones, el mundo de un supply manager con visión de toda la cadena de suministro. Decidir, manejar, organizar el uso de estos recursos a través de procesos para satisfacer sus demandas, ¿no? Para aportar el producto y servicio que mi mercado, mi cliente está dispuesto a pagar. Bien, antes de hablar de las nuevas tecnologías en un sistema integrado de planificación y control, pues tengo que comentaros qué entendemos por un sistema integrado de planificación y control de producción. Yo aquí utilizo pues, un esquema de APICS. APICS es la American Production and Inventory Control Society, es una referencia en el mundo de la gestión de supply chain, de la producción, da unas certificaciones. El CEL lleva mucho tiempo gestionando esas certificaciones en España, pero lo que yo sí he visto a lo largo de mis años es que la terminología, la estructuración APIs es la que luego al final utilizan casi todos los RPs, los SAP y compañía. Y al final hay muchos términos que se han acuñado pues, con esa modelización, ¿no? Por ejemplo, el Sales and Operation, ¿no? Un proceso muy importante dentro de la planificación, ¿no? Si hiciéramos un esquema global de lo que sería este modelo, que en inglés se le llama MPC, Manufacturing Planning and Control System, tendríamos por un lado, en la izquierda, pues lo que serían los procesos de gestión de la demanda. Por un lado, en el centro, pues tendríamos todos los niveles de planificación, principalmente de la cadena de suministro, del entorno productivo, con unos niveles de planificación y unos niveles de ejecución. Y todo este plan de producción, en este esquema
vamos a decirlo, académico de lo que sería el sistema integrado, tienen que tener un chequeo de la capacidad de recursos, ¿vale? Estas flechas más gruesas no quiere decir que estén a estos niveles, sino que en todos los niveles del Manufacturing Planning and Control System hay una interacción con la gestión de la demanda, o en todos los niveles hay una interacción con la planificación de la capacidad. Muy en resumen, ¿qué tareas, qué procesos tenemos en la gestión de la demanda? Bueno, pues aquellas actividades principalmente realizadas por las áreas de marketing y ventas para identificar, conocer y promover la demanda de mis productos, de los productos en el que cada empresa se mueve. ¿Vale? Pues a nivel de planificación estratégica, pues conocer bien mis mercados, volúmenes de mercado, estudios de mercado para ir actualizando qué es lo que valoran mis clientes, hacer planes estratégicos de cómo desarrollar mi mercado, las demandas, cómo participar en nuevos nichos, etcétera, ¿no? Tener dentro de este business plan, pues por la parte de la venta, marketing y ventas, pues saber qué es lo que yo voy a priorizar a la hora de acudir al mercado, ¿vale? Y ese es el input en el que luego trabaja toda producción, ¿no? Muchas veces ocurre pues que el entorno productivo de operaciones o el entorno de ingeniería pues no van demasiado conectados a lo que es el mercado. Pues eso al final es, como dirían en el entorno de Lean, muda, tirar dinero. Al final yo lo que tengo que trabajar es en torno o dirigido al objetivo estratégico de mi empresa. Mercados, productos, mejoras de lo que esté marcando los clientes de mi empresa. Estas son las tareas de la gestión de la demanda, ¿vale? Conocer, identificar la demanda de los sectores en los que yo me muevo. Trabajada pues también a nivel estratégico, etc. Otra gran tarea pues es el que ahora mismo se acuña y se conoce como CRM, Customer Relationship Management, ¿no? Pues todas las actividades para relacionarme con mis clientes, no solo la gestión de los pedidos de venta, los plazos de entrega, las ofertas que se hago en entornos donde la postventa es muy importante, por ejemplo, en el mundo de los electrodomésticos, pues tener ahí un histórico de mis interacciones con mi cliente, los productos que tienen, sus números de serie. Fijaos la importancia que tiene eso, por ejemplo, en entorno de tecnología, ¿no? Que a través de una herramienta se pueda saber pues, cuáles son los productos que tú tienes, cuáles han sido sus históricos, para darte mejor servicio en esa atención personalizada. Nos decía, bueno, también mencionaba el punto de marketing, por supuesto, todas las tareas de marketing, pues que tradicionalmente se ha llamado las 4 Ps, pues decidir precios, productos, promotion y place, ¿no? Y dónde vender, o sea, mercados en los que vendo, qué nivel de precios, cómo lo promociono y en concreto a qué productos o qué nichos de mercado yo me dirijo. Y lo que más interactúa con el MPC, con el Manufacturing Planning and Control System, es lo que se denomina la planificación de la demanda. Es decir, cuantificar cuánto puede ser esa demanda. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando de forecast, de previsiones, pues modelos tradicionales hay desde hace mucho tiempo, modelos matemáticos, algoritmos, y ahora, pues con el mundo del Big Data, que luego os mencionaré, pues se abre un abanico impresionante de información a manejar para, ¿con qué fin? Pues conocer mejor a lo que puedo, a mi cliente, ver qué puedo vender o incluso promover la venta de mi producto. En la parte central, en cada uno de los niveles, pues como os decía, hay una planificación estratégica, que no voy a entrar mucho más en detalle, que normalmente esta actividad pues acaba con un business plan, con una parte de marketing, con una parte de producción, con una parte de ingeniería, con una parte financiera. Estos planes estratégicos pues, pueden ser de 1 año, de 2 años. Cada vez pues las revisiones tienen que ser más a corto plazo o hay que tener una revisión pues cuando tienes hechos tan impresionantes como la pandemia que cambia radicalmente muchas veces ciertos comportamientos o desde luego cierta evolución de la demanda, ¿no? En un nivel más táctico, podríamos decir a nivel de 2, 3 meses hasta 1 año, todo depende de cada sector, ¿vale? Lo que tenemos es una función de determinar el plan de producción pues con horizonte, por ejemplo, anual, ¿no? Que está muy vinculado al plan de ventas. Bueno, para esto es una actividad que se le llama Sales and Operation Planning. Pues aquí también hay mucha doctrina, mucha
mucha teoría de cómo gestionarlo, pero en definitiva de lo que se trata es que el horizonte de lo que yo voy a fabricar ya concreto, pues por tipos de productos, por familias, etcétera, de productos, pues tiene que ser una acción consensuada en la parte de venta, por eso la S de sales y la parte de operaciones, ¿no? Y decir, oye, pues en este horizonte, para este presupuesto de ventas, para este plan de ventas, mi plan de producción es este. ¿Cómo lo voy a acometer? Pues en este punto, ¿qué decisiones intervienen? ¿Cómo voy a cubrir mis picos de estacionalidad? ¿Cómo voy a hacer para que en verano, que yo vendo mucho más, pues tengo que trabajar con 2 turnos, un turno? ¿Voy a subcontratar? ¿No voy a subcontratar? ¿Trabajo contra pedido? ¿Trabajo contra stock? Bueno, pues todas esas decisiones vienen fruto de la visión del Sales and Operation Planning y su actualización permanente, ¿vale? Mensual, es lo normal. Y luego ya entramos en el mundo o en el horizonte más operativo, donde tendríamos, esto es archiconocido, vamos a decirlo así, pues un programa maestro, es decir, ¿qué voy a fabricar yo de mis productos terminados, de los artículos que yo vendo? ¿Y cómo calculo las necesidades para poder fabricar estos artículos? El MRP, famoso, que probablemente todos habréis oído hablar de lo que es un MRP y es el término que se empezó a acuñar y que luego evolucionó a los RPs, etcétera. Materials Requirement Planning. Esto no tiene equivalencia prácticamente en traducción al español o al castellano. Siempre se está utilizando la terminología anglosajona. De un MRP, yo lo que obtengo es pues mis necesidades de compra, órdenes de compra y mis necesidades, órdenes de fabricación. Todos estos planes, lo que hago yo es chequearlos contra las capacidades de los recursos, ¿vale? Pues a nivel de recursos generales, a nivel de Master Scheme se llama Rough Cut Capacity Planning, etc. En el Master, si alguno de vosotros se llega a apuntar, esto lo veremos más en detalle, ¿vale? Y luego la parte ya de implementación, pues lo que tenemos aquí abajo, compras, con toda la gestión con mis proveedores, o ejecución y control en la gestión de plantas, ¿vale? Esto me he entretenido un poco más porque es importante repasar cuál es el marco y qué hacemos en cada área, en cada nivel. Y ahora voy un poco más rápido a nivel de las herramientas y las tecnologías que nos ayudan a gestionar esto pues de una manera mejorada o en servicio. O aquí vemos muy similar los procesos, perdón, vemos conceptos que ya teníamos en el esquema anterior, pues tenemos una parte de estrategia de la cadena de suministro, procesos, ¿vale? Estrategia de cadena de suministro, estrategia de producción dentro de ella, planificación de la demanda y planificación de la producción, previsiones, o en inglés se llama forecast, un DRP, que es muy similar a un MRP, pero lo que hago es, pues cuando yo tengo, pues una red de distribución. Vamos a llamar varios centros, pues a lo mejor tengo un centro principal de distribución y tengo varios centros secundarios, ¿no? O voy a través de mayoristas, entonces con el DRP lo que hago es planificar cada uno de los niveles de distribución hasta llegar a mi fábrica. La planificación maestra, con el plan de producción, el programa de producción, programa de producción es a nivel de SOP, con planificación de recursos, a nivel de Master Schedule tenemos el programa maestro, son los términos que se utilizan en el sector, en el mundo de las... Y además es importante manejarlo y yo siempre recomiendo que mejor que se utilicen en inglés porque es la interpretación muchas veces más directa y más clara, ¿no? Del programa maestro, una función súper importante, me decía antes, es compromiso de mis pedidos, asignación, ¿vale? Lo que se llama la Available to Promise, el ATP, en el que yo puedo saber cuándo comprometo la fecha de una planificación maestra. Si hago un cálculo de la Available to Promise, pues puedo dar plazos fiables, por supuesto trabajando con información fiable. Compras, MRP, CRP, que es el cálculo de la capacidad que trabaja directamente con el MRP, y luego tenemos en inglés, en el MPC, perdón, se llama, toda la parte de implementación de producción se llama PAC, Production Activity Control. ¿Vale? ¿Qué sistemas tenemos para dar soporte, ayudar, gestionar herramientas de IT para gestionar todos estos procesos? Viéndolos de arriba abajo, en lo que serían, vamos a llamar mercado, a lo que sería la parte ya de la producción, ¿no? Aquí ya nos metemos en entornos industriales. CRM, Customer Relationship Management, ¿vale? Los que estéis en un entorno más de venta, seguro que utilizáis una herramienta de este tipo.
Son también herramientas acuñadas pues, hace 10, 15 años y forman parte de los ERPs o complementos a los ERPs. Como os digo, para gestionar mis clientes, pues desde el punto de vista de la promoción de la venta o desde el punto de vista de la atención, de la postventa, etc. Un ERP, Enterprise Resource Planning, por ejemplo, SAP, el más conocido porque es el más extendido. O Microsoft Navision. Yo en mi vida profesional he trabajado en un par de empresas con SAP, ahora en la empresa en la que estoy tenemos Navision, hay muchos más. Al final, pues como ocurre en las herramientas de gestión, normalmente siempre hay un referente o dos y en algunos casos hasta sistemas que utilizan partes de un sistema parametrizado y otras cosas pues hechas a medida porque no han encontrado soluciones mejores. Pero al final, prácticamente toda empresa con un cierto tamaño necesita un MRP para trabajar de una manera integrada. Conceptos nuevos, que estos probablemente ya os suenen menos. Advanced Planning and Scheduling, APS. Esto es una herramienta que es un complemento al ERP. Vamos a verlo en la masterclass de hoy, para mejorar, dinamizar y trabajar con modelizaciones de optimización en lo que es la planificación de la producción. Esto es bastante innovador. Y también se están acuñando pues, todos los sistemas que a mí me ayudan integrados con mi maquinaria de producción, con mis elementos físicos productivos, que me ayudan a controlar y gestionar mi producción. Pues todos esos sistemas se han acuñado pues, en esta denominación Manufacturing Execution System. Esto es una denominación relativamente reciente, ¿vale? Cuando se hablan de sistemas MES, pues son los que tú tienes en planta y los que te están proveyendo información de manera dinámica y rápida de parámetros, de datos que tú necesitas para no solo controlar, sino mejorar tu producción, ¿vale? En la presentación de hoy voy a comentaros conceptos de APS y conceptos y ejemplos con imágenes visuales y algunos que yo los tengo cercanos por la empresa en la que estoy, un proyecto en el que estamos metidos ahora mismo para implantar un sistema de este tipo, ¿no? ERP me entretendré poco, porque es más clásico y probablemente lo conozcáis mucho más. Y en la automatización, bueno, pues aquí estamos ya con la regulación, con el control, con lo que gestiona puramente la máquina para su funcionamiento, ¿no? Ahí estamos pues con temas de regulación automática o un tipo de sistemas también muy conocidos son, con denominación genérica, los sistemas SCADA, que lo que hacen es una representación visual pues, de tu línea de producción, pues con su parámetro. Oye, pues aquí tengo que mantener estas temperaturas, estas velocidades, estos tal, y haces un seguimiento a través de ese sistema. Ahora, corolario de todo esto, y a mí me gusta insistir, y yo en esto os comento de nuevo, y perdonad por la reiteración, yo no soy un profesional de las herramientas tecnológicas. Como consultor hace muchos años implanté, trabajé, desarrollé, conocí. Como prácticamente mis 30 últimos años de vida profesional, 25, lo que he sido es usuario de ellas, pero tengo una cosa súper clara y así la comento. Los sistemas y las herramientas tecnológicas deben estar al servicio de la mejora de los procesos, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es trabajar mis procesos, mejorarlos, saber cómo he de hacerlo y lo que tengo que ver es con qué herramientas puedo mejorar. A veces hay herramientas que te permiten dar un salto diferencial, pero esto, ¿por qué digo esto? Porque lo que no hay que hacer es nunca poner tus procesos bajo el corsé de una herramienta. Un error tipiquísimo en la implantación de un ERP es decir, bueno, es que esto hay que trabajarlo así, esto tiene que funcionar así, casi como si fuera un paradigma. Y en ocasiones te complica la vida más que te la mejora. Entonces, recomendación clarísima, cuando uno implante un ERP o trabaje, ver el proceso, entenderlo bien, tu proceso de negocio, ver con qué herramientas tú puedes mejorar el proceso, que te ayude y luego trabajar, esto no está en contra de usar una tecnología, con trabajar de una manera sistemática la mejora de ese proceso con metodología Lean, conceptos Lean, que siguen perfectamente en vigor, ¿no? Y Lean no necesita grandes tecnologías para funcionar. Lean puede buscar tecnologías que ayuden, pero al final lo que tienes que hacer es analizar, sistematizar, trabajar con tus equipos, etcétera, ¿vale? Una persona en el ámbito de las operaciones tendrá éxito pues si entiende bien el proceso y si entiende bien las herramientas que le pueden ayudar
y si practica también la mejora continua, pues con Lean. La herramienta por sí sola, no de manera mágica, te va a solucionar la vida si no la implantas bien. Bueno, viendo una visión cómo ha evolucionado todas estas herramientas hasta el ERP, yo que soy, no quiero presumir aquí de mayor, pero ya soy veterano en este ámbito, y allá por los años 80, finales de los 80, yo empecé mi vida laboral, principios también de los 90. En ese momento se hablaba de MRPs, ¿vale? Y muchas veces estas herramientas eran hechas a medida de cada empresa, y lo que gestionaban era el proceso de MRP, el cálculo de necesidades. Consumía muchísimo tiempo de máquina, porque al final lo que buscabas era ver cuántas órdenes de producción, cuántas compras necesitas hacer para cumplir tu plan maestro. Imagínate en un entorno pues, de automación, en un entorno de industria aeronáutica, la cantidad de componentes que tú necesitas para poder armar un solo producto. Un coche puede tener más de 6.000, 7.000 artículos que forman parte de lo que es el ensamblaje o construcción del coche dentro de la fábrica, 4.000, 5.000, y de un avión podemos hablar de 40.000 o 50.000, ¿no? Y todas tienen que estar disponibles en el momento preciso. Luego pasó el MRP, Materials Requirement Planning, a llamarse MRP en bucle cerrado. En bucle cerrado lo que quiere decir es que había un contraste de capacidad. Pasó a llamarse MRP2, Manufacturing Resource Planning, manteniendo el acrónimo, ¿no? Porque lo que hacías era ya integrar pues, otras áreas de gestión de la empresa, como podían ser las ventas, ¿no? En SOP. Y luego ya se acuñaron cuando se parametrizaron este tipo bueno, se extendieron, se hicieron sistemas, pues tuvieron gran éxito, sustituyeron a todos los sistemas hechos a medida, pues aquellos sistemas que lo que hacías era parametrizarlos, ¿no? Sistemas más estándar, tipo SAP. Esto mantuvo un poco los acrónimos, de ahí viene un poco utilizar ERP, en el fondo viene de MRP. Y ahora se llaman Enterprise Resource Planning, porque lo que hace es integrar pues, prácticamente todas las funciones de gestión de la empresa en un solo entorno, ¿vale? En conceptos rápidos. Pues el ERP, un SAP, pues lo que integra es eso, todos los procesos de negocio y áreas organizativas de la empresa. Tienes una base de datos única. Tienes un solo entorno de información. No estás transfiriendo ni siquiera interfaseando, sino que la información que se dispone es única y es la misma para todos, ¿no? Y en general, al nivel en el que estamos ya, prácticamente online o con una periodicidad mucho mayor de la que casi necesitas, ¿no? Tanto la parte de la venta, como la producción, como la distribución, como las finanzas e ingeniería. Cada uno de ellos realiza sus actividades, forman parte de un proceso, ayuda a integrar los procesos, pero al final tienes datos únicos, ¿no? Fijaros la importancia en un área de ingeniería donde los cambios en un producto pues se controlan y se manejan cuando no van a entrar en vigor para que fabricación tenga la información más reciente. Y eso está controlado en una sola base de datos. También me permite gestionar la cadena de suministro de una forma global, es decir, yo puedo tener incluso los ERPs integrados entre unos clientes y otros, en sectores donde hay pesos pesados en esa supply chain, vamos a llamarle automoción, farma, etcétera, pues muchos de los suministradores y de los proveedores trabajan con herramientas comunes y los sistemas se conectan entre sí, con ERPs comunes. ¿Qué beneficios me aporta un ERP bien implantado? Bueno, pues me ayuda a reducir los niveles de inventario en esa supply chain, tener una visión más rápida y más ágil de la capacidad de fabricación, información de gestión, y también, por supuesto, me ayuda a controlar mis costes y tenerlos claros. Tengo que trabajar para ajustarlos, reducirlos, ¿no? Control de los materiales, por supuesto, control de los plazos, etcétera. Calidad de los datos. Importantísimo. Un ERP por sí mismo, si no lo alimentas con información fiable, pues lo que te da los ingleses. No sé, suena un poco mal, ¿no? Pero si tú metes porquería en un sistema de gestión, pues lo que te da es porquería. Es decir, si no tienes datos fiables de inventarios, si no tienes datos fiables de tiempos de producción, de horas, de capacidades, pues todo lo que vayas a utilizar con esos datos maestros que no sean correctos, si no tienes tus listas de materiales actualizadas, pues al final lo único que te da es errores y al final se convierte en una servidumbre. Esto que digo parece como si fuera imposible de que ocurra, pero es bastante habitual. Bueno, un SAP. Estos son pantallazos con copyright. No pretendo en absoluto venderos aquí ninguna herramienta, pero me valen para
para ver lo que hay disponible en el mercado, ¿no? Pues SAP tiene su ERP, pero tiene sus módulos de CRM, tiene Product Life Cycle Management, muy orientado también a la ingeniería, cuando necesitas muchísima información, módulos mucho más centrados en la gestión de la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Estos ya son módulos y herramientas y niveles. Ya SAP, lo que antes era una herramienta, pues digo, a lo mejor hace 10, 15, 20 años para grandes corporaciones, pues ahora ya hay soluciones en todo tamaño de plataformas y de empresas, ¿no? Es complejo, es caro en general. Luego también hay otros ERPs. Actualmente tenemos Navision, son más simples, quizás más en fases de ir ganando. SAP lo bueno que tiene por sus grandes implantaciones es que pues tiene soluciones en muchos sectores y muchas veces esas soluciones son los referentes para gestionar, pues, no sé, un entorno de una industria de proceso continua o química, etcétera, ¿no? Han ganado mucho en su experiencia para el desarrollo. El R3, esto yo viví con un SAP R3, pero bueno, lo utilizo para ver un poco los típicos módulos que tiene un SAP y para que se vea pues, que cubre pues, prácticamente todos los ámbitos de gestión de una empresa, desde la distribución, desde las ventas, desde la gestión de los materiales con su información maestra, planificación de la producción, gestión del servicio al cliente, calidad, mantenimiento, recursos humanos, workflow y cosas mucho más especializadas. Y la parte financiera, gestión de proyectos, que es un peso pesado, vamos a llamarlo así, dentro del aporte de SAP, ¿no? Porque te permite pues, esa contabilización y ese control de costes pues, con información muy fiable y muy online. Bueno, ahora vamos a ver hacia dónde camina el mundo de la planificación de la producción, algunas otras herramientas. ¿Cómo ha evolucionado esto? Vamos a llamarlo históricamente. ¿Cómo se hacían las planificaciones de la producción antaño, antes de un MRP? Pues con paneles, con tableros donde se ponían un poco las secuencias y las órdenes. Las órdenes de los lotes de producción eran inmensos y al final lo que veías es un poco qué días fabricabas un producto, qué días fabricabas otros, cuándo cambiabas y eso pues en grandes paneles, ¿no? Lo cual ahora mismo ya es insostenible por la cantidad de cosas que uno ha de fabricar o contra la cantidad de producto. Luego se empezaron a utilizar hojas de cálculo, empezamos a utilizar MRPs, que luego acabaron en ERPs, y ahora, ¿cuáles son sistemas más innovadores que empiezan a trabajarse? Pues lo que se llaman los APS, que es Advanced Planning and Scheduling, ¿vale? Planificación y programación avanzada. ¿Qué ventaja tienen estos sistemas frente a un MRP? Que trabajan de una manera más ágil, con capacidades finitas y con restricciones. Vamos a ver más visualmente. Una planificación con un ERP clásico, pues de la demanda. Si tienes una red de distribución, haces tu DRP y te da tu distribución, haces tu plan maestra en las plantas productivas, ejecutas el MRP con tu lista de materiales, ves con tu lista, con tu Bill of Resources, ves las necesidades de capacidad y das tu perfil de carga, ¿no? Pero esto lo haces en secuencia. Vas haciendo todo esto en secuencia y ¿qué pasa? Si la capacidad no es suficiente, pues tienes que volver a hacer como un loop, un ciclo para replanificar, ¿vale? ¿Qué limitaciones me produce eso? Bueno, pues que en general dentro de un MRP, en general, tú los planificas a capacidad, vamos a llamarlo, infinita. Es decir, no limitada por disponibilidad de materiales, no limitada por disponibilidades de recursos. Luego lo contrastas con tus capacidades reales, con más o menos nivel de detalle, en función de la información que tú puedas manejar, ¿no? Y además utilizas lead time simplificados. Pues este proveedor pues tarda 2 semanas o entre 2 y 3 semanas. Juegas con esto de seguridad, ¿vale? Es un proceso top-down de un solo paso, como os decía, y tú tienes que repetir el ciclo, ¿no? MRP normalmente es un proceso batch, ¿vale? Que ejecutas por las noches o de una sola vez. Y tú compruebas esta viabilidad del MRP pues después de su ejecución con un contraste con un CRP y a veces eso es demasiado lento o demasiado poco fiable porque no tienes una información. Entonces, bueno, pues te fías de tu experiencia, ejecutas MRP y lo que haces es buscar luego flexibilidad, lo cual tampoco quiere decir que sea malo ni mucho menos. Eso es lo normal que hacemos en prácticamente todas las empresas. Te planificas a unas capacidades más o menos infinitas, chequeas con tus grandes necesidades de recurso y luego flexiblemente te adaptas a esas variaciones de demanda. Es importantísimo también la flexibilidad, probablemente más que tener una buena herramienta tecnológica.
Bueno, como decía, también el ERP se centra en calcular y procesar transacciones. No hay posibilidades de simulación. Esto es lo que va cubriendo, lo que cubren estos sistemas APS. Son sistemas más de nicho, pero que te permiten de una forma más ágil, pues con fechas de entrega más precisas, más exactas. Aumenta mucho la variedad de productos y la variabilidad de la demanda, pues te permite hacer simulaciones y contestar en tiempo real, pues oye, ¿qué resultado tengo aplicando pues estas restricciones con esta alternativa o con esta otra alternativa, ¿no? Y además te permite compartir con otros elementos de la cadena de suministro, proveedores, clientes, distribuidores. En definitiva, lo que buscan es, sobre todo, optimizar coste y respuestas ágiles. Estos son los dos factores clave que me ayudan los sistemas APS. Como os decía, son sistemas que trabajan pues, con limitaciones. ¿Con limitaciones de qué? Pues disponibilidades de materiales, capacidades de las máquinas, es decir, pues con qué materiales dispongo yo o puedo disponer, capacidades de mis recursos productivos, de otros recursos dentro de mi fábrica, no solo las máquinas, el utillaje, es decir, las herramientas para que cada máquina produzca una serie de artículos, personas y sus habilidades, secuenciación, esto es un elemento muy importante a nivel de estas herramientas y de la gestión de plan, cómo secuencio yo mis órdenes de producción para buscar el óptimo en los conceptos de coste que yo quiera manejar. Tema muy importante, incluso el activo circulante. Yo tengo limitaciones también. No limitaciones solo porque no tenga cash, sino porque realmente lo que busco son soluciones con el menor impacto financiero, que no me obliguen a estar anticipando inventario, etcétera, ¿no? Y que optimicen pues también mi servicio al cliente con mis compromisos, etcétera. La gran ventaja de estas herramientas, aparte de muchas de ellas, lo que están complementadas con módulos de planificación de la demanda, es que me permiten de una manera muy ágil evaluar alternativas, hacer simulaciones, con esas simulaciones ver qué resultados tengo y tomar decisiones sobre la mejora. Puedo incluso buscar herramientas de optimización, ¿no? Tipo solver, ¿no? Concepto a lo mejor de un solver que no tendría en un Excel, ¿no? Búscame el óptimo en coste con estos parámetros. Como digo, son unas herramientas más bien especializadas, ¿no? SAP tiene un módulo que le llama APO, pero en general lo que hay en el mercado son empresas que se han especializado en este tipo de herramientas y son bastante actuales su extensión y su implementación. Con el APS, ¿qué buscamos? Responder a preguntas como esta, ¿no? ¿Qué alternativas son posibles? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué consecuencias futuras puede tener cada alternativa? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurriera cada una de las alternativas y sus consecuencias? O sea, si yo dispongo de un material, no dispongo, si mi demanda subiera más o menos de lo previsto, pues qué resultados tengo en esa simulación, ¿no? Valorar esas consecuencias y en el fondo también pues calcular lo óptimo, ¿no? Lo mejor en costes, equilibrado con lo mejor en cuanto a servicio al cliente. Siguiendo el mismo esquema, que yo ahí también os citaba una fuente de una universidad pues bastante de prestigio en temas de supply chain, una universidad inglesa, he utilizado yo aquí información de presentaciones de ellos, pues de lo que teníamos antes una planificación secuencial, ahora que tenemos de una planificación de la demanda, pues tenemos un master planning donde a la vez, porque lo hace de una manera integrada una sola vez, pues tengo mi planificación de necesidades de materiales, mi planificación de producción y mi planificación de distribución. ¿Cómo es el esquema o la arquitectura de un modelo de una APS? Pues de la interacción con el usuario, del user interface que podría denominar o que se denomina en un entorno de sistema informático o IT. Tengo una base de datos y los parámetros de decisión y unos árboles de decisión de mis restricciones, de mis limitaciones, con unas tablas, unos datos de las cuantificaciones concretas o los niveles concretos o los objetivos concretos de cada uno de esos parámetros,
El modelo pues, genera en un formato de planificación maestra, es decir, qué producción has de tener tú de cada producto terminado, pues en función de esa simulación, cuánto inventario quieres tener, cuánto has de producir, lo que optimiza en función de las restricciones que tienes con un solver o manejando varias alternativas, y lo que te dice, bueno, pues esta planificación maestra que tú has decidido, estas alternativas, pasado por todas las restricciones, te dan esta solución integrada, pero de manera en un solo paso, ¿vale? De una sola vez. Y a su vez, lo normal es que, bueno, normal no, lo necesario además es que este sistema APS pues, esté integrado pues tanto con tu ERP, la información de tus inventarios las tendrás en el ERP, las órdenes de producción las lanzarás en el ERP, tu información de ventas y pedidos lo lanzarás en el ERP, incluso a lo mejor la previsión de la demanda. Algunas veces estas herramientas tienen sus propios modelos de previsión de la demanda, etcétera. O con otra red de distribución de otros intereses, proveedores o clientes en los que accedas a intercambiar información, ¿vale? O el valor maestro lo obtengas de esa otra base de datos externa. Ejemplos de algunos APIs de referencia que hay en el sector. Aquí os he puesto pantallazos, no pretendo en absoluto venderos ninguno. Tenemos una herramienta que se llama Blue Smart, pues aquí os lo he puesto, lo veis, pues funcionalidad. Más en concreto de lo que os decía antes de manera genérica, ¿no? Pues con las restricciones de disponibilidades de materiales, capacidades de máquina, mano de obra, fechas de entrega que tú debes de cumplir, niveles de stock que tú quieres mantener, stocks en tus puntos de distribución, con los distintos SKUs que quieres tener, pues te da secuenciaciones optimizadas de los procesos de producción y también de distribución de la cadena de suministro. Parámetros del control de stock de los productos, bueno, pues cómo están haciendo la reposición, complementa al MRP, se integra con los sistemas ERP y están abiertos para integrarse con diferentes sistemas, te calcula automático el plan maestro, ¿vale? O sea, la gran diferencia, pues antes en un sistema más tradicional de un MRP, pues el plan maestro lo alimentas pues de tus previsiones o de tus pedidos. El plan maestro ejecutas MRP, MRP lo contrastas con tu capacidad. ¿Funciona? Sí, pues no funciona, tienes que volver a hacer un ciclo para hacerlo, ¿no? Por eso os decía, lo normal en un ERP es que tú trabajes más o menos a una capacidad infinita con términos más lead time más amplios, y esa solución lo que haces es adaptarte pues, de manera flexible a ella o actualizarla permanentemente cada día, ¿no? Si tienes que, pues cambios en imprevistos, que lo hay permanentemente, de oye, pues me ha retrasado, se me adelantan un pedido, no me adelantan, tengo una incidencia de producción que hace que tengas que tomar decisiones como planificador permanentemente. SAP tiene su propio módulo de APS que le llama APO, SAP Advanced Planning and Optimization. Básicamente, pues la información. Yo no lo utilicé como APS, lo utilicé siendo consultor en un proyecto que participé, lo utilizamos como planificación de la demanda para bases históricos de demanda planificar, se llama Manugistics, luego pasó a ser JDA Manugistics y ahora la herramienta se le llama a la empresa Blue Yonder, ¿no? Entonces veis aquí, son pantallazos de las webs. Gestionas, pues tienes módulos de demand planning importantísimo, ¿no? Pues saber esa planificación de demanda, ¿qué crees tú que vas a vender para optimizar el uso de tus recursos? Vamos a otro capítulo. Dentro de los sistemas, otro tipo de sistemas, perdonad, más que capítulo, dentro de todas las tecnologías nuevas, ¿no? Lo que se llaman los Manufacturing Execution Systems, MS. Están más cerca de lo que es la planta de producción, ¿no? Sistemas que te ayudan a controlar y mejorar tus ratios de producción. ¿En qué se centran? Y en reducir costes productivos, mejorar productividad, los ratios en los que los midas, pues unidades por tiempo, unidades por hora hombre, unidades por hora persona, etc. Controlar y mejorar el OEE, para mí importantísimo en una empresa moderna, de cómo medir la disponibilidad y efectividad de sus recursos, maquinaria, aumentar trazabilidad y calidad de entrega al cliente, depende de cada industria. Yo estoy en una industria ahora mismo donde la trazabilidad y la calidad y la seguridad alimentaria es fundamental, ¿no? En la industria de alimentación es un factor mucho más importante
incluso que la propia calidad organoléptica del producto, llamémoslo así, ¿no? Incluso el precio del servicio. Y estos sistemas lo que necesitan es estar integrados con la maquinaria de producción. No funcionan si no tienen una interacción online con tus sistemas productivos, ¿vale? Recordar, alguno a lo mejor que no lo conozca o lo suene menos, ¿qué es el OEE? Esto es un concepto muy de Lean, muy de Total Productive Management, pero que se ha normalizado como medida de la disponibilidad, uso de mi maquinaria, eficiencia de mis equipos, ¿vale? Equipos aquí hablamos de líneas de producción, maquinaria de producción. De un tiempo total de operación, el OE se mide en porcentaje. De un tiempo total de operación que yo tengo planificado, yo tengo un tiempo disponible, es decir, si yo tengo una maquinaria que, pues, vamos a ver, trabaja 2 turnos, pero hay media hora de descanso, pues eso no cuenta, ¿vale? Solo el tiempo en el que yo tengo previsto planificar o un mantenimiento productivo no cuenta. Ese tiempo disponible, ¿cómo voy yo perdiendo eficiencia? El OE lo que va viendo es qué porcentaje de eficiencia vas perdiendo tú. Y la disponibilidad, lo que tú restas es cuánto de ese tiempo disponible no es operativo por paradas no esperadas, por setups, preparación de la máquina, que se incluye aquí, por falta de material y yo no puedo producir, es decir, ¿vale? Esperas o paradas. Y eso me reduce mi disponibilidad. Luego también mido la eficiencia. ¿Cuánto del tiempo en el que yo realmente está saliendo producto de la línea de fabricación, pues no va a la velocidad, vamos a llamarla nominal de la máquina? Si esta máquina produce X kilos a la hora, pues ¿por qué no estoy sacando yo esos kilos? Pues ahí lo que tenemos son lo que se llaman microparadas, atascos en la máquina, rearranques. Normalmente una microparada, pues depende de lo que el criterio que se ponga en cada empresa, pues suelen ser menos de 15 minutos, ¿no? Es un criterio que suele ser habitual, o de menos de 10 minutos. Yo lo considero microparada, no lo registro como una parada de espera. Pero al final son pérdidas de rendimiento. Estos son paradas de la línea y estos son pérdidas de rendimiento. Me da otro porcentaje. Y al final, pues también tengo que medir cuántas piezas buenas o artículos buenos y cuántos artículos malos me están en esa producción. Si tengo un 100% de piezas buenas, pues perfecto, ideal, pero si no, pues también me reduce mi OE. Al final es un producto de los 3 porcentajes y es sorprendente, pero bueno, se dice que un OE bueno o óptimo, pues es aquel que empieza a estar por encima del 85-90%. Es decir, del tiempo que yo tengo planificado para trabajar una máquina, realmente le saco una efectividad durante el 90% de piezas correctas y buenas, ¿vale? Es una forma muy importante o es un parámetro muy interesante. Lo que es difícil es medirlo y es difícil medirlo online. Para eso, pues nos ayudan sistemas pues tipo MES, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, también sin vendéroslo, pero bueno, yo lo estoy viviendo de una manera más cercana a la industria que estoy. Esta es una empresa danesa, Marel, muy especializada en la industria de alimentación, de pescado, de carne, etcétera. Y dentro de ese sistema MES, que le llama Innova, realmente es un fabricante de maquinaria que además aporta su sistema MES, ¿no? Pues te controla con toda esta información, paradas, etcétera, las causas, te da una visión en tiempo real de estos parámetros de OE y te permite pues mejorar. Obviamente, lo que no se controla o no se mide, bueno, obviamente no, porque ya lo decía un gran gurú por ahí de la calidad, lo que no se mide no se puede mejorar. Primero empiezas a medir y luego buscas los medios para mejorarlo. Esto sería pues una representación de lo que es un sistema Innova. Tú tienes una línea de producción, en este caso, pues ves aquí esquematizada una línea de procesado primario de pescado. Dentro de toda esa maquinaria integras estos elementos de medición o de información para que te dé los OEs de una manera casi real, ¿no? O sea, real time, perdón, casi online o por lo menos, o al menos, con unas periodicidades que a ti te permiten pues conseguir una información fiable, semanal, diaria, o estar viendo en cada momento cuál es la situación. Fijaros, es más importante para este dato, no que esté online, sino que el dato esté registrado de una manera fiable.
porque muchas veces lo complicado del OE es medirlo de manera fiable, ¿vale? Este sistema en concreto, bueno, pues esto es una pantalla de lo que sería su dashboard, pues te dice, las maquinarias están funcionando, están paradas porque le falta algo, han fallado, y el OE que tú estás obteniendo, ¿no? Con los 3 parámetros diferentes. Es importante diferenciar los 3 parámetros porque ahí ya ves la causa de por qué no tienes un OE cercano al 100%, que sería el ideal. Pues mira, porque tengo muchos problemas de disponibilidad de maquinaria, muchas paradas no previstas, muchas averías, o porque tengo muchas pérdidas de rendimiento, o porque tengo problemas de calidad. Otro ejemplo, perdona, que me he pasado la página, otro ejemplo, que también lo vivo en la industria donde estoy actualmente, como herramienta MES, es medir en la industria de alimentación. Esto es súper importante, el medir el rendimiento o yield. Me estoy alargando un poco, pero bueno, me vas a permitir 5 o 10 minutitos más para en esta parte de la presentación que es más visual, que veáis ejemplos concretos de todas estas tecnologías. Este yield es el rendimiento de la materia prima. En la industria de alimentación es un parámetro incluso más importante que la productividad. ¿Cuánta materia prima entra en mi sistema, en mi producción? ¿Cuánta materia prima del alimento, de los ingredientes? ¿Y cuántos kilos entran de alimento, o toneladas o X? ¿Y cuántos salen de producto terminado? Esto es un esquema de cómo funciona un sistema de medir el yield. Lo que yo tengo en mi línea de producción integrados, pues balanzas, básculas para pesaje online o pesaje de lo que tú vas perdiendo del producto también, ¿vale? Que sería el flujo de todos del esquema productivo y donde tengo yo esas medidas de... ¿Y qué me va a dar? Pues mira, que la industria del procesado del salmón, por ejemplo, de pescado, pues me dice, me va a dar esta información. Esta sí que es importante tenerla casi online, porque tienes un factor de coste importantísimo en tu producción, ¿no? ¿Cuántos kilos del salmón entero granel entran y cuántos kilos del producto procesado salen? Pues del producto terminado que tú vendes y de las mermas o subproductos que salen, ¿no? Pues de un salmón entero, pues tú sacas, por ejemplo, los filetes. Esto es lo que le vendes a tu cliente. Pues cuánto perdemos en las colas y en la espina dorsal, cuánto perdemos en lo que se le llama el trimado de cada una de las partes o el trimado de la parte superior, ¿no? De las aletas superiores, etcétera. Bien, ahora, después de mes, voy a poneros un poco como píldoras rápidas de tecnologías en las que se habla en el mundo de la industria 4.0, ¿no? Tecnologías, algunas de ellas que me permiten innovar en mi proceso productivo, como me permiten innovar en mi proceso, pues, de planificación, de gestión o de agilización, ¿no? Muchos de vosotros estáis hablando y esto, pues, realmente está revolucionando la industria, ¿no? El término industria 4.0 acuñado más en Alemania, el origen está en Alemania por grandes empresas tecnológicas y que te permiten esta integración, Siemens y muchas otras, pero se está normalizando, ¿no? Como la cuarta revolución industrial, ¿no? Cómo ir integrando, pues, todo estas herramientas digitales. Big Data, toda la información que tenemos, pues, de redes sociales, de interacciones, robots, robotización, simulaciones, seguridad, Internet de las cosas, conexiones, impresiones 3D, etcétera. Esto no voy a entrar en detalle, porque si no nos tiraríamos pues bastante tiempo, pero esto lo podéis ver en Internet. Yo lo utilizo porque me gusta, es como efectivamente es un ecosistema, ¿no? del entorno nuevo de digitalización, de tecnologías y conceptos en los que se hablan y en qué entorno los manejas. Pues dentro de la industria, pues cada vez mayor disponibilidad, como os decía antes, con el sistema. Te permiten predictividades para mantenimiento, procesos de control avanzar mucho más online, robotizaciones, materiales nuevos, impresión 3D, que no solo es un entretenimiento, sino ya es una herramienta útil. Cada vez, a veces lo haces un poco como andar por casa. Nosotros en nuestra empresa algunas veces, impresión 3D, pues hemos sacado un pequeño repuesto, un pequeño útil que nos ayudaba a mejorar una operación. Muevo el envase el envase de un alimento, pues, tiene que arropar, tiene que proteger sobre todo, pero tiene que arropar comercialmente y parte de los envases se hacen a medida, ¿no? Envases rígidos o envases flexibles y tal.
Bueno, pues la impresión 3D es ahora mismo una herramienta que ha permitido hacer maquetas de esos envases en real de una manera mucho más ágil. Antes tenías que hacer utillajes, con los diseños en 3 dimensiones y en impresión 3D, puedes ver una maqueta y ver cómo se comporta con tu producto, ¿no? Uno de los productos que fabricamos en la empresa donde yo estoy son bandejas de sushi. Pues, lo que estamos viendo en nueva evolución, en mock-ups, maquetas reales, cómo entran las piezas, cómo se presentan y tal, cosa que en tiempos anteriores a estas tecnologías era impensable, ¿no? Logística 4.0, pues GPS, información, o sea, al final, mundo de la distribución ahora mismo del e-commerce, pues ahora mismo las flotas, las posiciones, las rutas, la optimización, los controles, pues se pueden hacer pues de smartphones, de dispositivos que llevan los vehículos, etcétera, donde están controlando efectivamente no solo mi ruta planificada, sino cuál es la realidad y cómo lo optimizo. O sea, un trabajo de manera, vamos a llamar, digital de toda esa información y de toda esa disposición, big data, etcétera. Y ya nos digo en entornos de sostenibilidad, ciudades y edificios. En la planificación de la demanda, pues hay modelos tradicionales, hacer previsiones, pero ahora mismo lo que está radicalmente cambiando el mercado es, pues en función del entorno que cada uno se mueva, cómo utilizar toda la información de interacción de tus consumidores, medios a través de redes sociales, de informaciones que tú tienes interna de tus cumplimientos, de tendencias que hay en la web, del mercado, de tus proveedores, de otras industrias. Todo eso, estructurarlo, manejarlo y que te dé información de patrones de comportamiento o ayudas a la promoción de tu venta, pues están al cabo del puro desarrollo, ¿no? Y las empresas que lo están, digamos, esto es una de una consultora Tech en el 2016, que ya parece que se queda un poco como antiguo, ¿no? Como pensando que esto era muy el futuro, y ahora esta es la realidad en muchos entornos de venta, de demanda, de e-commerce, ¿no? Casi todas las cadenas de retail. Yo trabajo para muchas de ellas, de las grandes empresas, pues al final el mundo del e-commerce es un mundo en el que no pueden prescindir de él. Os pongo esto como ejemplo. A mí me llamó la atención pues un premio que se dio en el CEL, precisamente a Seur, y fue muy, a mí fue de cosas que me llamaron la atención y la utilicé también en mis cursos, ¿no? En Seur, pues es un trabajo con Big Data, Machine Learning, Deep Learning, los más entendidos en esto, pues manejan todos estos nuevos conceptos, que al final lo que buscaba era, por ahí hay un ruido de algún micro, lo que buscaba era mejorar su planificación de la demanda. Lo que pretendía era reducir su error de previsión. Y con eso, ¿cuándo? Pues en los picos de las grandes campañas de distribución. Lo que ayudó fue a reducir mucho costes, a aceptar mejor cuántas flotas tenía que tener disponibles, cuántas personas, cuántas empresas de apoyo, con la grandísima variabilidad que hay en Black Friday, en Navidad, etcétera. Robotizaciones, pues no solo en el mundo de la automoción, que esto es muy típico, ¿no? Soldaduras, etcétera, ya no se conciben prácticamente fabricar coches si en estos entornos que tienen que ser ágiles, fiables y que son además operaciones pues realmente poco amigables con la ergonomía, pues no se entienden sin robots, pero también entornos de producción masiva, como uno de la alimentación, pues también si quieres ser competitivo tienes que aplicar tecnologías de robotización, como veis aquí, magdalenas a la hora de producirse hasta envasarse, ¿no? O en la que yo me muevo, en el salmón, a la hora de envasarlo, pues hasta el salmón se puede manejar con robots. Simplemente lo que cambia al final es la configuración del robot y los dispositivos que tú tienes para incorporarlos. Otra tecnología que está también, como os decía antes, revolucionando el mundo productivo es la impresión 3D, lo que se llama también fabricación aditiva, ¿vale? Crear un producto a base de ir añadiendo capas. Y aquí os pongo dos ejemplos, pues también muy curiosos. Un coche
cuya parte de la carrocería, grandes componentes, como veis aquí, están fabricados con polímeros impresos en 3D, lo que hace es acortar el ciclo de producción pues enormemente, ¿no? E incluso aligerar también es un coche impreso en 3D, vamos a llamarle, ¿no? No el motor, pero sí todo el chasis, ¿no? Y aligeras el coche, permites tiempos de producción mucho más rápidos y además artículos, o sea, componentes mucho más sencillos. Y ya para acabar mi exposición, esto es un ejemplo, ya no me da tiempo a poneros vídeo, pero os invito, a mí me tocó el corazón la expresión. Este es un ejemplo de uso de 3D pues muy enternecedor, vamos a llamarlo así. Este es un hospital en Inglaterra y os invito a verlo. Esto lo vi en El País, en vídeos de promoción que tenía Vodafone. Lo podéis encontrar pues tecleando hospital donde imprimen corazones de niños en 3D. Y lo que hacían es que, pues para prepararse para operaciones muy delicadas de corazón, antes de hacerla y entrenarse el cirujano, lo que hacía pues con todo el escáner que se hacía del corazón del niño, el TAC, pues que te permite sacar una visión en 3D muy exacta, pues lo que se hacía era una impresión en 3D, pues con un determinado tipo de plástico de goma, que lo que hacía es que el cirujano, antes de hacer la intervención, pues hacía un entrenamiento, veía, discutía, veía con compañeros, ¿no? Unas soluciones sencillas, baratas, pero de gran aportación. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Muy agradecido a todos y bueno, si tenéis alguna duda, estoy disponible para todos vosotros.